Buenas a todas y a todos, mi nombre es Candela y voy a presentar mi ponencia Memoria Digital de la Herstory, el uso didáctico de las redes sociales para enseñar historia de las mujeres en España entre 1936 y 1975. Agradecer al grupo Gridum la iniciativa de este primer foro internacional y transdisciplinar y concretamente a la profesora Laura Triviño Cabrera por colaborar en esta ponencia. Bueno, pues nuestra comunicación gira en torno fundamentalmente a dos conceptos muy interesantes a plantear en este foro. Por un lado, el término memoria digital y su relación con otro concepto clave que es la Herstory. Nuestra propuesta gira en torno a la necesidad de crear materiales didácticos críticos desde una perspectiva feminista, haciendo uso de la memoria como un concepto clave en la enseñanza de la historia y desde la aplicación también del concepto Herstory, que hace referencia fundamentalmente a la historia que también han creado las mujeres, pero que desgraciadamente pues no se ha enseñado y no forma parte de los discursos o narrativas en el ámbito de la enseñanza media, fundamentalmente. Para poder abordar este planteamiento, consideramos muy interesante recuperar uno de los debates más candentes en el ámbito de las ciencias sociales, concretamente la relación y contraste que existe entre la memoria, es decir, el medio que utilizamos a la hora de recuperar nuestro pasado, y la historia, es decir, hasta qué punto las narrativas que conocemos y que hemos asumido a lo largo de siglos son verdaderamente repensadas en las aulas a través de discursos memorísticos lo suficientemente críticos para dotar al alumnado de una serie de competencias y habilidades que permitan hablar de una autonomía de aprendizaje y de un sentido y conciencia crítica, sobre todo a lo largo de la historia. Para llevar a cabo nuestra investigación hemos tomado como referentes normativos los señalados en esta presentación. Por un lado, la reciente aprobación de la Ley de Memoria Democrática el pasado octubre de 2022 y en el marco educativo la popular Ley LOMLOE, también conocida como Ley Orgánica 3-2020 de 29 de diciembre, que modifica la Ley de 2-2006 de 3 de mayo de Educación. Para poder concretar aún más nuestro marco de referencia y de estudio, consideramos que hay tres elementos clave en nuestra investigación. Por un lado, a nivel de espacio, nuestra escuela, concretamente en el ámbito de la enseñanza media, un ámbito de reflexión social desde el cual proyectar un pasado que no termina de pasar, que sigue presente en diferentes debates públicos, políticos o sociales, que hace referencia a dos contextos clave de nuestra historia, la Guerra Civil Española y el franquismo, y por supuesto una serie de agentes protagonistas de esta labor de repensar histórico, que son por una parte el alumnado y de otra parte el profesorado. Nuestro propósito fundamental en esta comunicación es plantear hasta qué punto se problematiza el currículum de historia desde el ámbito de la enseñanza media y fundamentalmente a través del uso de metodologías y de recursos didácticos que sean verdaderamente críticos a la hora de incluir a las mujeres en la enseñanza de nuestro pasado. Para poder llevar a cabo este propósito, consideramos que hay dos elementos claves, tanto desde el punto de vista metodológico como del uso de determinados contenidos y materiales. En relación con los contenidos, hemos hecho una selección de redes sociales para tener en cuenta hasta qué punto estos medios digitales altamente consumidos por el alumnado son utilizados con una perspectiva didáctica y, de otra parte, si realmente enseñamos al alumnado cómo el uso de estas TICs pueden conllevar en cierta manera pues una inconsciencia, una indiferencia o un desconocimiento a la hora de consumir
contenidos digitales sin ningún tipo de conciencia o de reflexión. Por eso hablamos de una alfabetización digital. En la consecución de este propósito surgen dos conceptos claramente interrelacionados. Por un lado, la memoria digital, entendiéndolo como la necesidad de crear una memoria verdaderamente democrática a través del uso de las tecnologías entre los más jóvenes, y de una forma paralela hacerlo con una perspectiva feminista, recuperando el papel de las mujeres en la historia, que ha sido omitido e invisibilizado en las diferentes narrativas y discursos a la hora de enseñar historia. Para poder repensar un currículum verdaderamente feminista, en la materia de historia planteamos una cuestión, una reflexión ya abordada en un reciente workshop internacional que cito en la presentación, y es hasta qué punto la presencia de las mujeres en la enseñanza, tanto en el ejercicio de determinadas carreras o grados universitarios, se convierte en una obligación o en una necesidad. Para el enfoque que nosotras planteamos en esta comunicación, nos posicionamos ante una verdadera demanda principal, puesto que el alumnado considera que es bastante interesante y destacable incluir o llevar a cabo una perspectiva feminista a la hora de enseñar de diferentes materias, como puede ser la historia, y sobre todo porque no podemos obviar que la enseñanza del alumnado está contextuada en un marco actual donde, pues por diferentes noticias y diferentes circunstancias, encontramos que la presencia de las mujeres en la historia es un hecho, y eso precisa de un ejercicio práctico, tanto a nivel investigador, pero también a nivel didáctico, ¿no? Procurar cambiar los discursos y transmitir al alumnado una serie de habilidades y competencias que van a llevar a cabo, que les permita ser conscientes de la realidad que ellos y ellas están viviendo. Esta reflexión nos hace, por tanto, utilizar el concepto de memoria gerstórica, es decir, que para enseñar la historia en un ámbito como puede ser la enseñanza de la guerra civil y el franquismo, es necesario recuperar el discurso de las mujeres que se ha omitido durante siglos, y por lo tanto crear una memoria gerstórica que tenga en cuenta pues esa presencia de las mujeres que tradicionalmente no se ha tenido. Este escenario que hemos elegido no es casual. Consideramos que en el marco de la Guerra Civil Española y el franquismo, los docentes y las docentes encuentran una serie de dificultades y desafíos a la hora de enseñar una historia feminista. Fundamentalmente porque nos encontramos que en las metodologías en el ámbito de las ciencias sociales, concretamente la historia, se omite el papel de las mujeres, con algunas excepciones que generalmente las encorsetan en diferentes roles. Por ejemplo, a nivel de heroización, cuando hablamos de las milicianas republicanas en la Guerra Civil Española, o a nivel de victimización, como por ejemplo cuando se enseña la dictadura franquista, las escasas referencias que se hacen a las mujeres son fundamentalmente las que las ligan a ese papel que tuvieron como sumisas o como ángel del hogar a lo largo, ¿no?, del desarrollo de la dictadura, sin incidir o sin ahondar más allá en el papel que tuvieron las mujeres en su sufrimiento, en sus maneras de vivir, en sus resistencias, entre otros aspectos. También nos encontramos una dificultad en el ámbito de la enseñanza media, y es que la materia de historia tiende a ser memorística, es un estereotipo que hay que ir cambiando, que hay que ir transformando, y hay otra problemática ligada a esta anterior, y es que los currículums en el ámbito histórico son altamente cuantitativos, y eso nos hace llevar a cabo unas temporalizaciones muy, muy inflexibles, que generalmente se convierten pues, en las justificaciones de los y las profesoras a la hora de enseñar una historia verdaderamente crítica que incluya a las mujeres. Cuando hablamos también de la enseñanza de una historia con perspectiva de género,
hay que tener en cuenta que nos enfrentamos a narrativas generalmente tradicionales, donde la presencia del varón es clave, donde hay un marcado sesgo androcéntrico y esta cuestión se ha sostenido, se ha construido desde una desmemoria feminista, de manera que ¿dónde encontramos a las mujeres en el marco histórico de 1936 hasta 1975? Es por ello que planteamos como desafíos en un color ámbar, en tanto en cuanto se está trabajando, potencialmente existe en diferentes ámbitos, pero todavía no se ha conseguido pues una práctica común a la hora de enseñarlo, y es abordar la enseñanza de la historia con perspectiva feminista, haciendo uso de competencias críticas, como puede ser la competencia digital, o también las competencias de pensamiento crítico, que hacen referencia fundamentalmente a esa labor de concienciación histórica, cómo representamos a las mujeres en la historia, qué papel han tenido en las narrativas tradicionales, entre otros aspectos. Nuestra propuesta didáctica, por tanto, intenta aunar estos conceptos que hemos presentado haciendo una selección de diferentes recursos didácticos que nos permitan hablar de un archivo infinito, es decir, de contenidos digitales que se encuentran en 4 redes sociales concretamente, y donde podemos enseñar al alumnado una enseñanza de la historia desde la construcción de una memoria verdaderamente democrática donde estén las mujeres. Podemos hacer mención a una de ellas, como por ejemplo la labor y la reivindicación de la Asociación Gestóricas con su página de Facebook que indicamos, donde se tiene muy en cuenta la construcción de un concepto de memoria democrática teniendo en cuenta la visibilización de las mujeres a través de diferentes propuestas, ejercicios y actividades que son de gran interés para el alumnado. En definitiva, como podéis ver, a nivel general, pues sí existen contenidos digitales donde las mujeres estén presentes, pero es necesario crear un banco de recursos y sobre todo no solo crearlo, sino también enseñarlo al alumnado. Como finalización de esta ponencia, queremos plantear unas conclusiones abiertas con una serie de cuestiones y desafíos abiertos al debate y que podéis preguntar en los días de celebración del Congreso. Fundamentalmente, consideramos que es necesario tener muy en cuenta la formación del profesorado, en tanto en cuanto consideramos que no hay todavía una suficiente formación en materia de la inclusión de la perspectiva de género en la historia y, por lo tanto, hablar de una verdadera actualización curricular y ser conscientes de lo que dice la normativa es necesario llevarlo a la práctica, porque muchas veces establecemos grandes diferencias y grandes espacios entre la teoría y la práctica. Por supuesto, hay que sensibilizar al alumnado en el uso de las TIC, porque consideramos que existe una verdadera brecha digital a la hora de hablar de hombres y mujeres y su presencia en los medios, y por lo tanto reivindicar esa alfabetización audiovisual tan importante en la competencia digital del alumnado. La inclusión de las mujeres en la historia, desde nuestro ámbito investigador, no solo debe de ser un enfoque y una metodología, sino también debemos de tener en cuenta que hay otro proceso clave en la docencia, que es la evaluación, y por lo tanto la perspectiva feminista debe de considerarse como un indicador de referencia en nuestra evaluación para valorar en el alumnado competencias verdaderamente críticas que tengan en cuenta a las mujeres en la historia y, por lo tanto, a agentes y sujetos activos en diferentes acontecimientos de nuestro pasado. Por supuesto, y desde el poder que tiene el lenguaje y las narrativas, es necesario enfatizar el lenguaje y aclararlo, teniendo en cuenta el desconocimiento general que existe sobre el uso de determinados términos como feminismo, género, sexo o, por ejemplo, las diferencias que ya se establecen entre una memoria democrática y una memoria histórica. Bueno, esta es nuestra ponencia. Espero que sea de vuestro interés y que ayude a reflexionar y a plantear ciertos términos, conceptos y debates que son tan necesarios en nuestra sociedad. Muchas gracias y hasta pronto.